Mi presentación va a ser eminentemente práctica, ¿no?, de las situaciones en las que nos encontramos en el mundo de las instalaciones térmicas. Actualmente, tal como estábamos hablando antes, ¿no?, pues el mundo de la rehabilitación de edificios implica pues muchas actuaciones, ¿no? Es decir, a nivel de energía primaria, lo que es el edificio como tal, todo lo que implica, ¿no? Entonces yo voy a comentar un poco o dar una idea de la situación en la que nos encontramos en algo más específico, que sería la parte de instalaciones térmicas, la sustitución principalmente de calderas, de todo lo que son con equipos terminales, generadores del mundo de la calefacción, de la climatización y del agua caliente sanitaria, que trabajan con combustibles fósiles, ¿no? Y un poco la situación en la que se encuentra actualmente el sector HVAC, es decir, el sector de la climatización, fundamentalmente basado en bombas de calor, que se encuentra precisamente en un momento de importante cambio tecnológico, ¿vale? Por una serie de normativas a nivel medioambiental que vienen de Europa y, obviamente, porque la rehabilitación de edificios genera pues muchas problemáticas que en obra nueva no tienes, ¿vale? Normalmente por el tema de las temperaturas que tienes que alcanzar, situaciones en las que, bueno, incluso a nivel civil, por normativas municipales, pues no se te permite o no es rentable ciertos equipos, ¿no?, la instalación de ciertos equipos. Nada, simplemente comentar que lo que decíamos, una pequeña presentación de nosotros, del Grupo Eurofred. Nosotros somos los partners de Fujitsu, por lo tanto se nos conoce por la empresa, por ser los proveedores y la extensión de Fujitsu en servicio técnico y proveedores de equipos en el sur de Europa y en Chile y en Marruecos. Y luego tenemos una marca propia que se llama Daitsu, bajo la cual pues incluimos pues equipos que son bombas de calor, ¿vale?, de partners especialistas, normalmente fabricantes europeos y alguno asiático, que normalmente se especializan en una máquina muy concreta. Vale, entonces, nada, lo que os comentaba antes, las problemáticas que nos encontramos ahora para sustitución de instalaciones térmicas con combustibles fósiles son en tres patas, ¿no? Por un lado, las normativas municipales, es decir, por ejemplo, una bomba de calor que si fuera una aerotermia, entendemos una bomba de calor, una aerotermia como aire-agua, necesita normalmente pues unas condiciones, esa unidad exterior pues de ventilación, en las cuales la mayor parte de los casos te implica tener una máquina en el exterior de un edificio. Puede ser en una cubierta o en cualquier otra localización, pero que la máquina tenga una ventilación suficiente como para trabajar, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, una limitación, ¿no? Especialmente en edificios, en centros de ciudades, pues los típicos edificios de los años 70, 60, en los cuales no tenemos ni siquiera ubicación clara, ¿no?, donde poder poner esas máquinas. Eso uno. Normativas municipales que te limitan toda esa parafernalia que al final te genera muchas implicaciones de cara a la rentabilidad de una rehabilitación como tal en instalaciones térmicas. Por otra parte, está el cambio tecnológico en el que se encuentra el mercado de la bomba de calor, que es que una bomba de calor trabaja con un refrigerante que hasta el momento pues había un abanico de ellos considerable que, bueno, eran hidrofluorados. Y esos hidrofluorados, por la normativa FGAS europea, se están eliminando en los próximos años. ¿Esto qué quiere decir? Que los fabricantes de todos estos equipos no podrán comercializar bombas de calor hasta actualmente las más popularmente utilizadas. Entonces, nos obliga a investigar tecnologías distintas, bombas de calor con una base diferente, con refrigerantes ecológicos, que limita bastante las soluciones. Y por otra parte está el cumplimiento del Código Técnico de Edificación, el RITE, todo lo que sería ya más relativo y más específico a las instalaciones térmicas. Vale, entonces simplemente comentar que por el tema de los refrigerantes nos quedaremos con aquellos naturales, que son los que tienen un PCA, un potencial de calentamiento climático menor de 5. Cuanto menor es este número, más ecológico, digamos, que es el refrigerante, y en caso de una fuga, pues no tienen un impacto tan crítico respecto al medio ambiente. Eso sería una explicación sencilla para entendernos. Entonces nos quedaríamos, la idea es que a partir de 2050 solo haya instalaciones con refrigerantes naturales con un PCA
que sería este indicador, menor de 5, lo cual nos implicaría prácticamente eliminar la totalidad de las máquinas que actualmente están en el mercado. Es decir, actualmente la mayor parte de las bombas de calor van con refrigerantes que están en próxima eliminación. En esto hay un calendario que será mucho más flexible dependiendo del tipo de bomba de calor, ¿vale? Que os explicaré ahora para que tengáis una idea y para que veáis un poco la situación en la que nos encontramos. Nada, simplemente nos quedaremos con 3 familias, que sería el amoníaco para el mundo del frío industrial. Esto no se puede utilizar, por ejemplo, para confort porque es un refrigerante tóxico, con dióxido de carbono, el CO2, que sería el refrigerante ecológico por excelencia. Simplemente las problemáticas que implican, como todo, es un gran refrigerante, no es tóxico, no tiene problemas para la instalación, etcétera, etcétera, pero tiene una forma de trabajo que implica pues una tecnología más compleja y por lo tanto más costosa, que sigue siendo, estando por encima de otras soluciones en cuanto a precio inicial, de inversión inicial. Y luego los refrigerantes a base de hidrocarburos, que serían pues propano y isobutano, que son los más popularmente ahora utilizados, digamos, que de cara a sustituir los anteriores o los que se utilizaban hasta el momento, pero que tiene otras limitaciones, que por ejemplo estas máquinas, como van con un refrigerante que no deja de ser un refrigerante explosivo, es decir, que es inflamable, requiere que estas máquinas estén en el exterior. Ahí vendría todo el lío de dónde metemos la máquina exterior de cara, por ejemplo, a una rehabilitación de un edificio, ¿no? Y especialmente aquí en el norte de España, pues, por ejemplo, no tenemos muchas cubiertas planas donde podés poner esas máquinas, lo que implicaría una inversión mucho mayor a la hora de hacer factible una instalación de este tipo. Entonces, nada, simplemente comentaros los tipos de bombas de calor y cuáles son los que van a sufrir más en el futuro precisamente por esta eliminación. Los sistemas de expansión directa son lo que entendemos por aire-aire, ¿vale? Son las bombas de calor de aire acondicionado, lo que popularmente entendemos por aire acondicionado, es donde nos encontramos con la mayor incertidumbre existente, ¿vale? Ahora mismo, porque no hay un sustitutivo claro de ese refrigerante ecológico, ya que estamos hablando de tuberías frigoríficas, es decir, no hay agua en el sistema. Por lo tanto, colocar un sistema completamente frigorífico de tuberías de largo alcance, como podría ser un gran sistema de aire acondicionado, por ejemplo, un hotel, que es un clásico, no es posible con propano, por motivos obvios de seguridad. Y con otros refrigerantes, como ya decíamos, el amoníaco imposible, porque en confort no se puede utilizar porque es tóxico. Y en CO2, pues, tienes el problema de cómo trabaja el CO2 en altas presiones. Entonces, digamos que la mayor incertidumbre se va a producir en estos sistemas. De hecho, la eliminación en este tipo de máquinas de los refrigerantes que se van a ir eliminando, los hidrofluorados, tiene mayor flexibilidad porque actualmente no hay ningún tipo de sustitutivo. Y luego entendemos la aerotermia. La aerotermia son sistemas aire-agua. La aerotermia sí que son los que comúnmente, lo que es los hidrocarburos, como sería el propano, el isobutano, van canibalizando a los otros refrigerantes que se van a ir eliminando. Pero aquí la solución es mucho más factible porque las máquinas de aire-agua pues tienen una carga muy pequeñita de refrigerante que normalmente se sitúa en la unidad exterior, que es la que tiene que estar ventilada, no hay manipulación de ese refrigerante y por seguridad no tiene una gran implicación. Por lo tanto, en los últimos años se ha avanzado mucho y cada vez tenemos máquinas más grandes, de potencias más grandes, que nos permiten atajar todas aquellas situaciones para rehabilitar, por ejemplo, un edificio de viviendas. Un edificio de viviendas que antes pues tenías que atajar con muchas máquinas y por espacio a lo mejor no, y por situación precisamente lo que os comentaba, que no tienes sitio para ubicar la instalación, no te permitía trabajar con estos refrigerantes porque eran máquinas muy pequeñitas y ahora cada vez hay máquinas más grandes y la rentabilidad es mayor, obviamente. Es lógico, si vas con menos máquinas, menos inversión y más fácil va a ser la instalación de la aerotermia como tal. Luego estaría el CO2. El CO2 actualmente se utiliza popularmente solamente para agua caliente sanitaria, para alta temperatura. Esta sería la solución que ahora mismo se está utilizando para el mundo terciario por el tema del Real Decreto contra la Legionela, que es algo que es un melón que en el mundo de instalaciones térmicas está trayendo muchas problemáticas y cola, ya que actualmente la única máquina capaz de cumplir con el Real Decreto sin complicaciones serían las máquinas de CO2. Esto es bastante crítico
Sí que las de propano llegan a X temperatura, pero lo que nos pide el Real Decreto contra la Legionela, digamos que no serían máquinas eficientes. Estaríamos obligando a trabajar a unas temperaturas críticas, las máximas a las que pudieran trabajar, y su rendimiento sería pésimo. Esta es la cruda realidad, aunque se está haciendo actualmente y utilizándolas mucho para eso. Pero las de CO2 son las únicas capaces de llegar a un rendimiento aceptable para hacer una bomba de calor, con un consumo energético mínimo y consiguiendo temperaturas altas, ¿vale? Esto es la realidad, por mucho que nos cuenten otras historias, porque ahora mismo la mayor parte de las soluciones que nos están presentando en el mercado es precisamente hibridar calderas, lo cual me parece bastante hipócrita, considerando que la realidad de descarbonizar es precisamente eliminarlas. Vale. A ver. Bueno, luego respondemos, ¿no?, a las preguntas, que está haciendo aquí una pregunta Patricia, luego lo comentamos. Sí, bueno, si va acorde a lo que estás comentando, si quieres contestarla. A ver, vamos a ver. Bueno, es una pregunta, es una matización. Una matización, ¿no? Sí, es que no la veo ahora. Pero... Otro problema añadido, comenta Patricia, ¿sí?, es que la propia comunidad de vecinos puede impedir a un propietario instalar el equipo en una zona común, como el tejado del edificio. Exactamente, sí, eso es un problema añadido. Es decir, en las comunidades de vecinos, cuando cada uno quiere hacer su instalación, pues ahí está el problema, ¿no? Y luego poner de acuerdo a todos los vecinos para una centralización. Lo ideal, a la larga, son las centralizaciones, por eficiencia energética, eso primero, y luego por inversión. Las descentralizaciones, al final, no... A ver, salvo que la estructura, lo que es el edificio en cuestión, no lo permita de ninguna manera, pues no quedaría más solución que una descentralización, pero lo ideal sería centralizar, y es lo que dices, en las comunidades de vecinos trae muchas problemáticas, ¿no? Bueno, entonces seguimos un poquito con el tema. A ver, nada, estas serían las máquinas de propano, esto lo voy a pasar rápidamente, pues son presentaciones mías de producto. Nada, por ejemplo, aquí, como podéis observar, esto es un esquema de principio, ¿vale? Este es un albergue de peregrinos, de hecho, que está en el Camino de Santiago, y es una centralización. Aquí se sustituyeron calderas de gasóleo, ¿vale? Estamos hablando de terciario. Entonces se pusieron dos máquinas no muy grandes, porque tampoco era una instalación especialmente grande, en la que se centralizó con dos máquinas de R290, que es de propano. Iba por un lado, ¿vale?, a calefacción y a climatización. Eran dos zonas querían mantener los radiadores de hierro, y por lo tanto va a radiadores de hierro que hasta el momento, pues las aerotermias con refrigerantes tradicionales no podían dar temperatura a esos radiadores de fundición. Ahora sí, estas pueden darlo, no a un rendimiento maravilloso, pero pueden llegar a temperatura. Por un lado sería los radiadores de hierro, luego pusieron ventiloconvectores, que son lo que llamamos fan coils, ¿vale?, para dar frío en algunas zonas comunes. Y luego, por otra parte, el esquema que veis ahí, digamos que es el esquema que cumpliría con Legionela, bueno, utilizando acumulación con máquinas de propano. Esto ya es meterte más en el mundo de las estaciones térmicas, pero bueno, esto sería una solución para cumplir también con el Real Decreto contra la Legionela, con máquinas de propano que son más asequibles que a lo mejor si utilizáramos una máquina de CO2 solamente para agua caliente sanitaria y por otro lado otra para calefacción. Ese es el problema que tienen las de CO2, que normalmente son más rentables cuanto más grande sea la instalación. Esto es un albergue pequeñito. Pensar que aquí hay una potencia térmica de unos 30 y pico kilovatios, ¿vale?, en total de calefacción y de frío. Vale, entonces, nada, sería un ejemplo. Luego, lo que os comentaba antes, antiguamente las máquinas de propano, hasta hace poco, hasta hace un año, había máquinas de propano muy pequeñitas. Entonces, cuando querías atajar rehabilitaciones con radiadores de hierro, edificios típicos colectivos de los años 70 o 60, muy típico, por ejemplo, en mi zona, en el Ensanche Compostelano, pues tenías que ir con muchas máquinas, porque no tenías máquinas mayores de 17 kilovatios, es decir, pequeñas aerotermias. Entonces, eso era prácticamente inviable o una inversión fuera de lógica. Entonces, ahora lo bueno es que, como se ha permitido más carga de ese refrigerante, son soluciones en las que no hay manipulación del gas, va confinado en la unidad exterior, empiezan a aparecer máquinas mucho más grandes. Entonces, esto nos va a permitir atajar estas rehabilitaciones de forma muchísimo más rentable, porque vamos con menos máquinas, pero también las máquinas son más grandes. Entonces, tendremos que encontrarle una ubicación a esa máquina. Y ahí viene
lo que reivindico siempre, hay que flexibilizar todo lo que son normas municipales, ¿vale? Los ayuntamientos tienen que flexibilizar esto de alguna manera para, en muchos casos, para conseguir poder instalar estas máquinas, ¿vale? Esto, por ejemplo, es una máquina bastante grande, ¿vale? De propano, que es de nuestro proveedor Clint. Clint es un fabricante italiano y este año, de hecho, presentó y hemos presentado máquinas de hasta 170 kilovatios en calor, ¿vale? Esto ya nos va a permitir dar calor, pues, a radiadores de hierro y también agua caliente sanitaria y centralizarlo absolutamente todo, luego obviamente con sus contadores de energía, etcétera. Entonces, esto sí que sería una solución interesante para sustitución de calderas de gasóleo o de gas natural, ¿vale? Bien, nada, esto lo voy a pasar y nada, ejemplos prácticos, simplemente comentar, ¿vale? Para terminar, algunos ejemplos muy concretos. Estos son ejemplos que se están haciendo ahora o están en proyecto por nuestra parte, ¿vale? Por ejemplo, tuvimos hasta hace poco, bueno, un proyecto que ya se está en, bueno, están vendido como tal, ¿vale? Las máquinas. Teníamos un edificio de 70 viviendas, ¿vale? En La Coruña, que iba con radiadores de aluminio, ¿vale? Los radiadores de aluminio sí que pueden ir con máquinas más tradicionales, no habría problema, no tendrías que ir con propano, ¿vale? Para llegar a esa temperatura y conseguir radiar calefacción como tal. Y nada, pues tuvimos que plantear varias soluciones y aquí es lo de siempre, jugar con la parte económica, con la parte de eficiencia energética y con la parte práctica, en función de cómo es el edificio, dónde pueden poner las máquinas exteriores, etcétera. Imaginaros pues las complicaciones que eso genera y además que es un edificio de vecinos que tiene que obviamente ponerse de acuerdo para la solución. Entonces, bueno, una solución económica que cumple con el CTE, que fue la que planteamos, fue ir con máquinas para calefacción solo y una máquina que solo va para agua caliente sanitaria y, claro, ahí entraría el instalador diciendo, bueno, vamos solo con una máquina de propano, en este caso, para agua caliente sanitaria, lo cual es crítico. Es decir, imagínate, te quedas sin agua caliente. Entonces, ¿por qué solo ponemos esta máquina? Porque esta máquina es muy eficiente de cara a cumplir con el HE4, el Código Técnico de Edificación, y conseguíamos cumplir con el 70% de aporte renovable. Solo con una máquina, ¿vale? Si pusiéramos más, probablemente más pequeñitas, suelen ser menos eficientes y no alcanzaríamos ese porcentaje, lo cual implicaría un lío, porque tendríamos que ir con fotovoltaica, etcétera, para cumplir con el código técnico, por dar una idea, ¿no? Pero eso no era posible, entonces teníamos que buscar una solución. Pero también queríamos garantizar pues, el suministro de agua caliente sanitaria, entonces utilizábamos las máquinas, las otras, como un backup. Es decir, las máquinas que van solo a calefacción tienen la posibilidad de dar agua caliente sanitaria, pero no llegaban a ese coeficiente de eficiencia energética que nos requiere el código técnico. Entonces las poníamos, digamos, dando calefacción y en caso de que la otra fallase o tuviera algún problema, para mantener un poco la tranquilidad en la instalación, pues se conectaba en caso de falla de la otra, ¿no? Entonces, esta era una solución muy económica. Son máquinas muy económicas, las de calefacción, en concreto estas, porque trabajan a media temperatura. Y digamos que fue la solución al final elegida. Pero, por ejemplo, lo más eficiente hubiera sido poner, por ejemplo, estas máquinas para clima, para calefacción, y poner una máquina de CO2. La máquina de CO2 va a un rendimiento muy alto, ¿vale? A alta temperatura, puede alcanzar 90 grados de temperatura, prácticamente como una caldera, y de hecho no le impacta en su rendimiento. Lo que pasa que cuanto más pequeñas son, más caras son. Y en este caso no entró por precio, por eficiencia y incluso por rentabilidad a largo plazo, hubiera sido lo mejor. Y lo bueno que tienen estas máquinas es que podemos meterlas en salas, ¿vale? De calderas, utilizando ventiladores con más presión disponible. ¿Esto qué quiere decir? Que los ventiladores que llevan las máquinas los podríamos conducir y la máquina no se ahogaría. Si consiguiéramos si se piden unos ventiladores especiales, lo podríamos ocultar esa máquina. Entonces, de cara a una rehabilitación, pues la verdad es muy positivo. En cambio, por ejemplo, las máquinas de propano no podríamos ponerlas dentro de una sala. Por ejemplo, la típica sala de calderas, no podríamos poner una máquina de propano por normativa porque es un refrigerante inflamable, ¿vale? Ahí un poco para que veáis las grandes complicaciones que trae todo esto, ¿no? Y luego, la otra opción sería centralizar absolutamente todo. Es decir, poner los mismos equipos de propano dando agua caliente sanitaria y calefacción. ¿Cuál era el problema aquí? Lo que os decía, que hasta el momento hay muy pocas soluciones
que con grandes potencias para atajar una instalación centralizada con propano. Entonces, teníamos que ir o a 10 unidades, bueno, pongo en este caso de máquinas de 40 kilovatios, ¿vale? Que no había espacio para ellas, o ahora, con las máquinas que tenemos nuevas, que son más grandes, ya tendríamos que ir solamente con 3 máquinas, por ejemplo, de Clint, que son las que os enseñé, que son bastante novedosas. Lo que quiero decir es que esto pues, se va a volver mucho más sencillo en el futuro y con las nuevas soluciones que están apareciendo, ¿vale? Bueno, y con esto voy a terminar porque, bueno, aquí digamos que serían ya esquemas de principio, tanto en residencial como en terciario, pero yo un poco la idea que os quería dejar es que la rehabilitación de edificios, actualmente instalaciones térmicas, conlleva muchas problemáticas, ¿vale? Y lo que os decía al principio, las 3 patas serían normativa municipal, código técnico de edificación, cumplir con tal, y luego las normativas europeas relativas con el tema medioambiental de los refrigerantes, es decir, una bomba de calor, pues una tecnología compleja que no es como una caldera. Entonces, hay que tener muy claro también que su instalación no es tan sencilla y que en rehabilitación, especialmente en edificios que no estaban pensados para ello, porque no se pensaba para ello, se pensaba para una caldera que está en un sótano, colocada en una sala de calderas escondida, pues ahora mismo pues, es muy complicado que en muchos casos sea rentable incluso la inversión. Pero con el tiempo, cada vez estos equipos son más asequibles, se regularizan los precios, pero lo que no está avanzando son precisamente las regulaciones, pues las normas municipales, los ayuntamientos que son un poco más flexibles a la hora de permitir estas instalaciones y no obstaculizarlas. Vale, con esto termino y bueno, muchas gracias.